Manuel Belgrano podemos decir que está en el podio de los más importantes próceres de nuestra patria, junto a Moreno, a Mariano Moreno, al general San Martín. Y Manuel fue quizá el intelectual, seguramente el intelectual más importante que tuvo el proceso de la Revolución de Mayo. Bueno, fue un hombre que se formó en España, se recibe de abogado en España y ahí recibe todas las influencias del iluminismo, de los pensadores del liberalismo económico de la época en España y de la propia Revolución Francesa, que pega muy fuerte en sus convicciones. Cuando vuelve a la América y a Buenos Aires, lo nombran secretario del consulado en 1794 y desde allí bregó con sus ideas avanzadas por cambios profundos en el proceso, todavía no en la revolución. Bregó por el comercio interior, contra el monopolio, su preocupación por la concentración de la tierra ya en aquel entonces. Él estaba en contra y hablaba en contra de las tierras ociosas y de la necesidad de repartir aquellas que no eran productivas. Y en la educación, donde fue también un adelantado, él forma desde el consulado la escuela de geometría y arquitectura, la escuela de dibujo, la escuela de náutica, pero lo más importante quizás, o más trascendente, es que él pensaba en la educación de la mujer. Inclusive se produce un escándalo cuando en un periódico de la época él hace el planteo de que había que crear una escuela de niñas, porque en ese entonces las mujeres no recibían educación. Bueno, como todos conocemos, su participación en la primera Junta Revolucionaria de Gobierno como vocal, y desde allí toda su participación como militar, aunque él no era de formación militar, tuvo que hacerse. Pero bueno, respondiendo a su amigo Mariano Moreno, acepta comandar la expedición al Paraguay para llevar las ideas de la revolución, que fue un tema muy importante porque además en la Mesopotamia, Corrientes, Entre Ríos, en toda esa zona, él le lleva la revolución a los naturales de allí, les plantea la necesidad de que ellos se incorporen, la libertad, el comercio de ellos, y esas ideas prenden, inclusive en el Paraguay, a pesar de que la campaña no fue exitosa militarmente hablando, prenden en el Paraguay esas ideas, las que posteriormente van a llevar en que en Paraguay también se produzca un proceso revolucionario. Y digamos lo más importante como militar, que repito, autoformado, fue lo nombran al frente del Ejército Auxiliar del Norte. Allí corren sus más importantes quizás acciones. Primero, bueno, todos conocemos cuando él crea la bandera en aquellos lugares en Rosario, y lo de la bandera es importante por una cuestión fundamental que no es muy conocida. Ya estamos hablando de 1812, ya producida la Revolución de Mayo, y sin embargo en la fortaleza en Buenos Aires seguía ondeando la bandera española. O sea que esos primeros gobernantes de Buenos Aires todavía no tenían la decisión de ser independientes del todo. Entonces la bandera era la bandera española. Por eso él crea esa nueva bandera, pero los intereses de Buenos Aires, fundamentalmente Rivadavia, que era ministro del triunvirato, le prohíben que la use y que la exhiba, justamente porque no querían indisponerse todavía del todo
sobre todo con la Santa Alianza en Europa, porque querían mostrarse como que ellos seguían siendo funcionales a Fernando VII y a todo el proceso monárquico en España. Bueno, y él funda esa bandera, se la prohíben, pero él la lleva al norte y la hace jurar nuevamente en Jujuy. Y desde Jujuy, quizás el hecho más importante desde el punto de vista militar y sociológico fue el famoso éxodo. En esa época hubo 2 éxodos en el mundo de esta característica. Uno, el que desarrollaron más o menos para esos años los rusos cuando se van de Moscú ante el avance arrollador de Napoleón. Y este caso, el éxodo jujeño, que él convence al pueblo jujeño a retirarse porque venían las fuerzas de Tristán Suárez, los españoles, y no estaba en condiciones militares de hacerle frente ahí en Jujuy. Entonces decide retirarse hasta Tucumán. En realidad el triunvirato le había mandado la orden de que se retirara hasta Córdoba, pero él no quería dejar a esos pueblos indefensos ante el avance arrollador de los realistas. Entonces convence al pueblo y es una proeza social esa, es decir, dejan tierra arrasada en Jujuy, queman las cosechas, matan a los animales que allí quedan, es decir, no dejarle nada a los españoles que venían llegando. Y él, con el pueblo y su fuerza militar, se retiran a Tucumán. Allí se rehace, se fortalece y los convence a los jujeños y a los tucumanos. Bueno, luego del éxodo jujeño ahí en Tucumán, convence al pueblo tucumano y al jujeño de dar batalla allí y no seguir hasta Córdoba como le había exigido el triunvirato. Vienen entonces las más grandes batallas de nuestra independencia, que fueron la de Tucumán y la de Salta posteriormente, en ambas en las que derrota a Pío Tristán, que era el comandante español, y realmente logra así liberar a esa parte del norte del dominio de los godos. Luego vienen las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, por las cuales inclusive el triunvirato en Buenos Aires lo manda a llamar y le quiere hacer un juicio. Le hacen un juicio por esas derrotas, pero no contaron con que el pueblo de Buenos Aires ya lo consideraba a Belgrano un héroe, y la presión del pueblo y de los propios militares logran que lo tengan que absolver de ese juicio injusto que querían hacerle. Bueno, como conocemos, él muere en la indigencia, casi sin un peso. El Estado le debía sueldos a montones, y bueno, así fue la vida de este patriota que realmente nos dignifica como pueblo, como nación, y fue uno, como dije al comienzo, de nuestros máximos héroes, para mí el principal. Bueno, yo escribí ese libro, Belgrano, huérfano de Mayo, que mando la portada para que la vean, al respecto de esta historia hermosa y trágica al mismo tiempo. Gracias.